Hola nuevamente, nosotros somos Daril ¿Y Charlie? y te invitamos a acompañarnos en esta nueva emisión de Cienciacionalistas. Si es la primera vez que nos ves, te invitamos a que te suscribas, a que comentes, a que le des like y a que nos compartas estos episodios pues, con todos tus seres queridos. Pues iniciamos este séptimo episodio ya. Esperemos que te esté gustando el podcast, que sea de tu agrado. Déjanos tus comentarios, comparte. Toda sugerencia es bienvenida. Y pues, ¿qué tema estaremos abordando hoy? Pues el tema del día de hoy está inspirado en un obsequio que me hizo mi amigo Charlie, un libro que se llama Tratado de Ciencia Canalla, de un doctor en bioquímica llamado David González Jara. Este libro habla acerca de los episodios, digamos, más cruentos de la humanidad, donde la ciencia es protagonista. ¿Podrías ahondar un poquito más en el tema, Carlos? Sí, como toda creación humana, la ciencia ha sido usada con diversos fines y para probar teorías y realizar experimentaciones. Sin embargo, pareciera que poco de lo que se hizo en ciertos experimentos, ¿no? Que son los que abordaremos el día de hoy, que fueron experimentos macabros, Ujú. sirvieron de algo más que para dejarnos lecciones de que la ciencia sin ética pierde completamente el sentido. Hay que recordar que la ciencia está al servicio de la humanidad y no al revés. Acompáñanos, los invitamos a que nos acompañen, a que se queden y que hagamos este viaje para intentar entender qué es lo que estaba pasando por la mente de estos científicos cuando realizaron estos experimentos. Es importante destacar, Carlos, que muchos de estas personas eran científicos y doctores renombrados hasta antes de realizar este tipo de hazañas en pos de la ciencia, ¿no? Antes sí eran científicos que estaban regidos pues por principios éticos y morales, pero en algún momento se pervirtió y pues dieron paso a estos escenarios pues cruentos y terribles de la historia, ¿no? Aplicaron la filosofía del fin justifica los medios. Es correcto, es correcto. Pues como les decíamos, ciencia canalla es un concepto nombrado así por el doctor en bioquímica David González Jara, y es un concepto que trata de esta misma, de la ciencia, como protagonista de los episodios, como habíamos dicho, más terribles de la historia de la humanidad. Y donde el método científico no ha hecho más que haber sido vulnerado y sustituido para beneplácito de la curiosidad malsana, podríamos decirle, y pues el beneficio y el beneplácito del interés exclusivo de solo unos cuantos. La ciencia canalla se caracteriza por desafiar las normas establecidas, por cuestionar las autoridades científicas existentes tradicionales. A veces no fueron cuestionadas, ¿no? A veces fue en complicidad con Ujú. ellas. Y la ciencia canalla a menudo se adentra, ¿no? Se adentra a áreas pseudocientíficas, a teorías conspirativas, ¿no? Y a experimentos extremos donde pareciera que ya es inexistente la ética y la moral, y son por eso totalmente cuestionables. Y vaya que ejemplos como estos hay muchísimos, mayormente durante las guerras, pues es cuando pareciera que se dan, pues que nacen estos fenómenos, ¿no? De hecho se dice que gracias a los capítulos más oscuros de la historia se han alcanzado grandes avances científicos y tecnológicos como a lo mejor la bomba atómica, como las microondas, como las toallas sanitarias, las gafas de sol, algunos vehículos todoterreno, incluso los precursores tecnológicos que dieron paso a las tecnologías como el Bluetooth, como el Wi-Fi, ¿no? Como el GPS. Sin embargo, creo que es un hecho que cualquiera de estos avances hubieran sido desarrollados eventualmente a lo largo de los años sin la necesidad de haber acabado con tantos millones de personas. Sí, son capítulos lamentables de la historia, que han estigmatizado a la ciencia también, ¿no? Que han contribuido y que no han servido pues de mucho, sinceramente. Pero antes de iniciar, antes de meternos de lleno a lo mejor en este tema, Ujú. creo que es bueno que demos a lo mejor un pequeño bagaje histórico
de este proceso de institucionalización de la ciencia, ¿no? Porque al final del día, si este tipo de experimentaciones se pudo hacer, fue en gran medida, no en todos los casos, pero sí fue porque la ciencia estaba cumpliendo, se estaba buscando cumplir con una agenda política. De alguna manera creo que la institucionalización de la ciencia, uno de los objetivos es reducir la dependencia de otros países y potenciar el sector industrial y tecnológico dentro de cada país. Efectivamente, de inicio fue el objetivo, ¿no? Pero cuando llega la Primera Guerra Mundial, se empieza a poner de manifiesto la importancia que tiene la ciencia a lo mejor para este tipo de situaciones políticas. La creación del radar, la síntesis de sustancias químicas para la guerra, pusieron de manifiesto que era importante para los gobiernos seguir invirtiendo y sobre todo seguir dictando cómo debía de hacerse la ciencia y hacia dónde debería de ser dirigida. Y en efecto, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial pues fueron unos verdaderos parteaguas en el uso de la ciencia y la tecnología. Más particularmente pues al servicio del Estado, tomando en cuenta esta institucionalización de la ciencia. Pues fue aquí donde cambió el paradigma de cómo se tenía que hacer la actividad científica, ¿no? Cómo se tenía que desenvolver la ciencia y pues su rotunda aplicación en los conflictos bélicos. Claro, y también la importancia de apoyarla, ¿no? O sea, la importancia que vieron los gobiernos de apoyarla, de promoverla, de fomentar el conocimiento científico. Es por eso que nos estamos tomando a lo mejor un poquito el tiempo, ¿no? De dar esta pequeña introducción, porque es la manera en la que podemos dar un mayor contexto de por qué se desarrollaron a lo mejor este tipo de experimentos de los que vamos a hablar más adelante, ¿no? Básicamente estamos hablando ya en términos a lo mejor ya muy precisos de la política científica que dictaban las naciones, ¿no? De cómo debía de cómo se debían dirigir los esfuerzos científicos hacia un determinado objetivo. Yo resumiría la política científica como lo menciona Kaplan, ¿no? Que son las relaciones entre ciencia y Estado, las funciones que ésta asume y los poderes que ejercen respecto a la primera se condensan y culminan en la política científica. Este engloba el conjunto de intervenciones, decisiones y actividades de los poderes coexistentes en una sociedad y épocas dadas, tendentes ya sea a ignorar o subestimar, obstaculizar, ya sea a promover y estimular el progreso de la investigación científica, aplicación de sus productos con referencia a objetivos de diferente naturaleza. Entendido así entonces, la política científica establece ciertas estrategias gubernamentales y no gubernamentales para regular las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Sin embargo, hay otro factor que debe incidir directamente en la construcción de una política científica, y esta es la bioética. La historia de la bioética pues tiene una prehistoria constituida en la ética médica más puntualmente. Los más antiguos testimonios acerca de estos términos los tenemos en Mesopotamia y Egipto, que eran pues digamos que los punteros en cuanto a medicina en esas épocas, ¿no? Muchos bioeticistas plantean el inicio de la ética moderna en el Código Hammurabi, ¿no? En uno de los primeros escritos, si no es que el primer escrito de la historia de la humanidad. Este era un escrito o unas tablillas de la época babilónica, y en particular también se refiere a la época hipocrática, ¿no? Que vale la pena mencionar, que se enraizaba sobre fuertes valores éticos y morales. La Real Academia de la Lengua Española define a la bioética, y cito, como el estudio de los problemas éticos originados por la investigación biológica y sus aplicaciones. Dos buenos ejemplos de ello serían la clonación, la ingeniería y la ingeniería genética. Y ya aterrizando a lo mejor un poquito más en México, ¿no? Para la Comisión Nacional de Bioética, la definen como la rama de la ética que reflexiona y hace planteamientos normativos para regular y resolver conflictos en la vida social que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. Creo que a lo mejor también, dando esta introducción histórica, la bioética se escuchó hablar por primera vez con
Fritz Jarr en 1927, un educador alemán quien lo definió como la ética de las relaciones de los seres humanos con los animales y la naturaleza. Y se continuó refinando el término y la disciplina a lo largo de los años alrededor del mundo. Ya lo mencionábamos, ¿no? Alemania fue un polo científico importante durante buena parte del siglo XX. Exactamente. Hay otro documento importante que es la Declaración de Helsinki, creada por la Asociación Médica Mundial en 1964. Este es hasta la actualidad uno de los documentos más importantes en materia de protección y regulación ética para la experimentación con seres humanos. En 1978 más o menos se presenta la primera edición de la Enciclopedia de Bioética, ¿no? Y más adelante, en 1979, se publica el libro llamado Principles of Biomedical Ethics, que sigue siendo hasta el día de hoy uno de los referentes más empleados alrededor del mundo para hablar de bioética. En él se basa una de las corrientes más importantes en este mismo ámbito, ya mejor conocida como el principialismo. Y es a través de este punto, de este principialismo, de esta corriente, que se pondera la tetrada clásica de la bioética, que se entiende como la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y sobre todo la justicia. Que suena muy bien para empezar, Carlos, pero que sin embargo en estas épocas y más precisamente o más puntualmente hablando de los países subdesarrollados, se ha dejado ver que estos 4 principios tradicionales no son suficientes. A estos es necesario, yo diría, agregarle otros más, como por ejemplo el respeto a la dignidad, la salvaguarda de los derechos fundamentales, la tolerancia, la inclusión, la solidaridad y la no discriminación. De hecho, se puede decir que la bioética emerge como resultado de 3 aspectos principales. El número 1 es la aparición del paradigma de los derechos humanos, en el marco, más puntualmente hablando, de la posguerra mundial en su relación con la medicina y la salud. El número 2 es el poderío y la ambigüedad moral del desarrollo científico y tecnológico, porque como hemos dicho, pues la ciencia no tiene ni bien ni mal, ¿no? Digamos que no es ponderativa. El número 3 son los problemas de justicia en el derecho a la protección universal y el acceso a los servicios de salud. Y ahora sí, ¿qué te parece, Carlos, si entramos de lleno a los ejemplos que más llamaron nuestra atención? Claro que sí. Pues empezamos con uno de los más famosos, ¿no? Que son los experimentos médicos nazis. Valga la redundancia, decíamos, Alemania era un importante polo de desarrollo científico para cuando inició la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que terminaron devastados por la Primera Guerra Mundial, una de las cosas que más cuidó Alemania durante la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, fue precisamente la comunidad científica. Entonces, cuando entran en la Segunda Guerra Mundial, Alemania era una navaja científica. Sí. Todos conocemos o todos sabemos al menos, que durante la Segunda Guerra Mundial pues se realizaron experimentos bastante cuestionables. Muchos de estos experimentos se realizaron por el doctor Joseph Mengele. Para nadie es un secreto, ¿no?, que para los nazis el pueblo judío era ¿no? Sí. Y solamente la existencia pues era una, vamos a decirlo así, una forma de falta de respeto, ¿no?, hacia la raza aria. Este Mengele tenía la predilección de experimentar con gemelos. Y obviamente muchos en el proceso de sus investigaciones ellos utilizaron o llegaron a utilizar prisioneros para probar diferentes tratamientos completamente faltos de ética. Algunos fueron experimentos con sustancias químicas, otros fueron forzándolos sometiéndolas a temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, mutaciones sin anestesias. Era una verdadera barbaridad. Sí. Pero como ya lo he dicho, para Mengele los gemelos eran su principal objetivo, ¿no? Y hizo varios experimentos, ¿no?, donde también torturaba a un gemelo para ver si el otro gemelo sentía el dolor que estaba sintiendo pues su hermano. Por eso hay que recordar aquí otra vez, y creo que es importante creo que no está mal que lo estemos repitiendo todo el tiempo, que pues esto es pseudociencia, ¿no? O sea, no podemos estar pensando que la gente siente a distancia. Claro, en ninguna época eso era viable, ¿no? Ya tenían conocimientos sólidos suficientes pues para saber que eso no pasaba.
¿no? Era únicamente, pues digamos que el hambre o la sed de a lo mejor pues ser o ver a la gente sufrir, ¿no? Ver a la gente haciendo ser torturada Sádico. Era sádico. Era sádico porque estarás de acuerdo que puedes hacer un experimento así, no sé, haciendo y diciendo, a ver, te voy a dar de comer esto, y a ver qué te sabe y a ver si el otro lo siente, ¿no? O sea, y te genera una emoción, o te voy a poner a ver una película que te haga llorar y a ver si tu gemelo también llora, ¿no? Sí. O sea, no hay necesidad de torturarlos, o no habría habido necesidad de torturar a la gente para llegar a una conclusión así, o sea... Sí, tienes razón, esto únicamente se podría definir como sadismo. Exactamente. También inoculaba enfermedades en los prisioneros, ¿no? Y pues cuando terminaban estas investigaciones, o sea, generalmente un gemelo, pues seguramente y pues de todas formas mataba al otro. Claro, eso para ver la diferencia, ¿no? Que había en el cuerpo de los gemelos. Uno tratado con esas actividades infrahumanas y el otro pues con unas un trato más diferente, ¿no? A lo mejor el otro gemelo estaba mejor alimentado, no había sido sometido a algunos experimentos, algunos tratamientos, algunas amputaciones como el otro, y pues al final pues no terminaba ahí pues la tortura de estas personas, ¿no? ¿Y cuántos fueron? O sea, ¿y cuántos fueron? Decenas de miles. Y no sirvió para nada. Absolutamente. O sea, y aunque hubiera servido para algo, no era la forma de hacerlo. Es correcto, Carlos. Es correcto. También hay testimonios que relatan que una noche Mengele mató personalmente a 14 gemelos inyectándoles cloroformo directamente en el corazón. Híjole. ¿Para qué? Nomás él sabrá. Exactamente, o sea, ¿no? Era una situación, la verdad, bastante inhumana, con una total falta de empatía. Para el registro, Carlos, cabe mencionar que este señor a veces se presentaba como el tío Mengele, ¿no? Él se presentaba con los gemelos, o bueno, cuando a los presos los llevaban a los centros, a los campos de concentración. Él, aunque no estuviera en servicio, se presentaba ante ellos para seleccionar a sus víctimas, sí, así podríamos decirlo. Generalmente eran niños, y como dices, tenían una fijación por los gemelos. Los llevaban a otro lugar, a un lugar aislado en los campos de concentración, y pues recibían, digamos que un trato un poco más digno o un poco menos indigno que el resto de los presos, ¿no? Esto con la finalidad pues, de ganar la confianza del señor y que pudiera ser mucho más fácil pues digamos que la experimentación con estos niños, ¿no? De hecho, como comentabas, también realizaba algunos experimentos pues con base en nada, pero para ver por qué las personas tenían los ojos de color, ¿no? A estos gemelos, pues incluso, o bueno, estas personas incluso llegaban a quitar los ojos y los mandaban a Berlín para estudiar por qué algunas personas tenían incluso creo que hasta heterocromía, ¿no? Entonces, pues ¿qué podían sacar de ahí? ¿Qué resultados estaban esperando sacar de esos experimentos? O sea, no tiene sentido, ¿no? Y creo que esto es un gran ejemplo de cuando a lo mejor, no sé, pudiera estarme equivocando de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es un ejemplo de cuando una política científica responde a un fanatismo, a un fanatismo ideológico, que pues evidentemente está cimentado en una total subjetividad y odio, ¿no? Sobre todo, así es. Pues como decías, y regresando un poquito más al tema, Alemania en efecto era una potencia científica desde antes de la guerra. De hecho, para ellos era un motivo de orgullo, ¿no? Que los científicos habían hecho cosas realmente buenas, tanto en los buenos momentos como en los malos tiempos, ¿no? A principio, de hecho, de los años 30, la medicina alemana pues era incluso la más humana y la más ética y compasiva que se tenía hasta el momento, comparada con la que se tenía en el resto del globo.
En 1931, de hecho, vio la luz una circular del Departamento de Salud del Reich, recogiendo las directrices que regulaban las nuevas terapias médicas y la experimentación en humanos, es decir, iban un paso adelante de las prácticas bioéticas que se tenían en el resto del mundo, ¿no? Estas directrices que regulaban estas terapias estaban, como lo decimos, pues años luz de otros países. No fue de extrañarse entonces que los científicos tuvieran un rol importante en la vida política de Alemania, y sobre todo durante la guerra. Alemania era la meca de la ciencia entonces, y pues eso me lleva a pensar qué cambió y qué fue lo que habrá hecho cambiar de idea a estos médicos y científicos provenientes pues de tan digna ocupación pues científica y médica, ¿no? ¿Por qué se prestaron a tan horribles atrocidades? Y creo que lo dijiste bien hace un momento, pues creo que el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo y el racismo y el fanatismo fue uno de los factores que hicieron que estas personas pues cambiaran de parecer. O sea, pues hay que recordar que también cuando ellos llegan, ¿no? O sea, cuando Hitler llega, pues tarda menos que de 2 meses en empezar a construir un discurso, ¿no? Un discurso nacionalista, un discurso radical de cambio para Alemania. Entonces, pues empieza a sembrar una semilla de fanatismo, de odio, y que muchos siguieron. Cabe mencionar también que pues este hombre jamás conoció la justicia. Este hombre estuvo huyendo después de la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial huyó, estuvo en Latinoamérica, fue a otros países y pues al final terminó muriendo por un accidente cerebrovascular, ¿no? Muchos médicos, y como lo vas a mencionar ahorita, pues no hubo un juicio por las atrocidades que cometieron. Nunca conocieron la justicia, digamos, ¿no? Me gustaría complementar este tema, Charlie, mencionando que mientras aún estaba en curso la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ideó un proyecto llamado la Operación Paperclip, que consistió precisamente en extraer a estos científicos nazis especializados en lo que se llamaron las mal llamadas armas maravillosas, que utilizaron estos científicos para llevar a los Estados Unidos para el desarrollo de sus nuevas tecnologías durante la Guerra Fría, ¿no? Así es. El proyecto, sobra decirlo, que fue ultra secreto, y pues así fue como los grandes héroes de aquella época, pues de algún modo pues no terminaron siéndolo tanto, ¿no? Sí, y como dices, fue hasta a lo mejor un trato, ¿no? De, bueno, nos das la información y no te juzgamos. Así es. Y esto nos lleva precisamente, o sea, esta operación del Paperclip, que por cierto recibe su nombre de Paperclip porque pues los expedientes de los científicos pues tenían los clips, entonces ese es el Paperclip. Claro. Pero fue precisamente en esta negociación en la que muchos de estos científicos se incorporaron para desarrollar tecnología estadounidense, que se empiezan a lo mejor o se continúan con algunas de las investigaciones que estaban realizando ya los nazis, sobre todo en el control mental, que también pues, resultó ser una pseudociencia muchas veces. Bueno, una pseudociencia, y que dio pie al surgimiento del proyecto que vamos a hablar a continuación, que es el MK Ultra. El MK Ultra. Este fue un proyecto de control de la mente, auspiciado por la CIA y autorizado oficialmente en 1953 por el gobierno de Estados Unidos, con la intención de examinar los efectos del control mental, con métodos tan grotescos como las drogas, el aislamiento, la privación sensorial e incluso la hipnosis. El alcance del MK Ultra fue bastante amplio, ¿no? Y estuvo dedicado a muchas actividades ilegales. En particular al uso de los ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba o conejillos de India en contra de su voluntad. El MK Ultra utilizó diversas metodologías para manipular el estado mental de las personas, como la terapia de shock, la alteración de las funciones cerebrales con la administración de drogas, algunas drogas que utilizaron fue el ácido lisérgico o el LSD, algunos otros métodos pues, pseudocientíficos en algunos aspectos como la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura y pues por supuesto que el abuso físico y sexual. Muchos de los trabajos, investigando muchos de los trabajos que se realizaron en este proyecto fueron dirigidos por el doctor
Ewan Cameron. Ujú. Y uno de estos experimentos también que él llegó a realizar consistía en destruir básicamente la memoria, ¿no? O los recuerdos de una persona para reemplazarlos por otros. Mm. Si bien lograron destruir los recuerdos de la persona, nunca lograron, pues, Transmitirle los recuerdos de otra, ¿no? Exactamente. Entonces, eran métodos brutales y que solo fueron permitidos precisamente porque hubo una política científica dentro de Estados Unidos. Hay que recordar que estamos en el contexto de la Guerra Fría y que pues aquí era una batalla, ¿no? Para ver y desarrollar métodos de tortura, desarrollar métodos de interrogación, de interrogatorios, ¿no? Para obtener información y pues estar de alguna manera a la vanguardia, ¿no? Científica de la época. Hay algunos documentos que salieron a la luz muchísimos años después, uno en particular que data de 1955, que da cuenta de algunos de los propósitos de los experimentos del MK Ultra. Uno de ellos, o más bien, algunos de ellos fueron la promoción del pensamiento ilógico y la impulsividad, el aumento de la eficacia de la mentalización y de la percepción, la inducción rápida a la hipnosis, todo esto con la finalidad, con finalidades bélicas, ¿no? Todo esto con la finalidad de poder manipular a un ser humano para que hiciera cosas incluso en contra de su voluntad, para que no sintiera rencores, para que no tuviera empatía para otras personas, para que no sufriera cansancio, para que no sufriera de los estragos psicológicos posguerra, ¿no? Que sufrían muchos de los pues de las personas que están sometidas a este tipo de actos bélicos, ¿no? También se les alteraba la personalidad, o uno de los fines era la alteración de la personalidad, la producción de confusiones mentales, y todo esto pues por técnicas pseudocientíficas, técnicas atroces y con el uso de algunas sustancias químicas, ¿no? Más particularmente drogas, ¿no? Si bien es cierto que ya se utilizaba la cocaína y algunas otras sustancias, ¿no, Carlos? Uh-huh. El opio, la morfina y pues algunas nuevas sustancias que pues estaban poniendo de moda, como el otra de las cuestionables operaciones más conocidas de la CIA, en donde se utilizó LSD, fue el caso de la operación de Clímax de Medianoche, que no era otra cosa que una fachada de un burdel donde drogaban a las personas con el único propósito de estudiar el comportamiento sexual de las personas inducidos por esta droga. O sea, para nada. Pues sí, no, absolutamente para nada. Era únicamente, digamos que pues por morbo, ajá, ¿no? Podría decirse, pues para ver qué pasaba con estas nuevas drogas y si tenían algún efecto en el ser humano y en este particular episodio, pues en las actividades de las personas. O sea, casi era un experimento, pues a ver qué sale. De hecho, era uno de esos experimentos de a ver qué sale. De hecho, una década después, se le administró LSD en unas cantidades industriales a ciertos animales. Uno en particular que era un elefante llamado Tusco, donde se le administraron 285 miligramos de LSD, unas 3000 veces más de la dosis que se le daba al ser humano. Y pues como se esperaba, tras unos minutos de euforia y agitación, pues el animal terminó pues muerto, ¿no? La justificación de Estados Unidos, digamos que es un poco pues contradictoria, ¿no? Después de ellos haber sido aliados de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos dijo que pues supuestamente la Rusia comunista, Corea del Norte y China estaban usando ya esa droga para lavarle el cerebro a los estadounidenses capturados. Así, pues la respuesta de la CIA fue iniciar su propio programa de experimentación con ácido, ¿no? Sí, claro, Ese, ¿no? Algo así fue como pretexto. Algo así como cuando eres niño, te hago y me haces. Así ¿no? es. O sea, o más bien me haces, te hago. Y así es el ciclo. Me gustaría decir que solamente que es el ciclo de las guerras, pero creo que es un ciclo interminable en el ser humano, ¿no? Eres aliado de unas personas cuando te conviene y pues a la vuelta de la esquina te vuelves su enemigo porque pues estás temiendo que vaya a pasar por encima de ti. Claro, ¿no? Aquí el problema es a la gente, o sea, ya a nivel país,
la gente que te llevas. A los civiles. Exactamente. A la gente que terminas afectando. Es el problema de todas las guerras, Carlos. Pues es como tú lo has dicho en muchas ocasiones, es enviar a la guerra pues a inocentes por los ideales de unos pocos. Exactamente. Hay otro experimento pues bastante tétrico, ¿no? Llamado el experimento Tuskegee. Bueno, este fue un experimento desarrollado en Estados Unidos. En la época de 1932 a 1972, duró aproximadamente 40 años este estudio, ¿no? Un servicio de salud pública inaugurada por Julius Rosenwald en Tuskegee, Alabama, reclutó aproximadamente a 400 personas afroamericanas pobres con sífilis para un estudio que supuestamente iba a permitir evaluar la posibilidad de tratar la sífilis entre la población afroamericana más pobre de las áreas rurales de 6 estados del sur de Estados Unidos. Este experimento, Carlos, consistía en comparar cómo la enfermedad había devastado los órganos internos de estos personajes con otro grupo experimental al cual sí se le había administrado pues, el tratamiento contra la sífilis. Estos investigadores, armados sobre todo de paciencia y liberados de cualquier restricción moral, tuvieron que esperar más o menos 20 años para que los primeros infectados con sífilis murieran como consecuencia de esta enfermedad que es terrible, ¿no? Arrojando los primeros resultados que pues cabe resaltar, como dices, pues fueron totalmente inútiles e irrelevantes. Algo también que llama mucho la atención es que existía un estudio preliminar a este experimento que había revelado que tan solo se necesitaban $8.60 para diagnosticar, tratar y erradicar la enfermedad de un individuo en tan solo un año. Pero pues como pasa incluso en la actualidad, el tratamiento masivo de ciertas enfermedades en ciertos sectores de una población, como fue el ébola hasta hace unos años, no constituye pues de ninguna manera una prioridad para los gobiernos o las instituciones de salud. Paradójicamente, lo que comenzó como una investigación filantrópica en Estados Unidos en este experimento Tuskegee, pues había virado trágicamente bajo los intereses de unos pocos una vez más. Y aquí hay que mencionar, ¿no? Que son estos hechos, ¿no? Los que han traído a lo mejor como parte de un beneficio, podríamos llamarlo, pues la creación, ¿no? La creación precisamente de los protocolos de investigación, la creación de los comités de bioética. De los comités, ¿no?, de bioética, ¿no? Porque, pues, vaya, pareciera... Bueno, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer una investigación así, vaya. O sea... Jamás. Porque tú sí tienes valores éticos y morales, Carlos. Ajá. O sea, bueno, yo jamás, ¿no? O sea, jamás se me hubiera ocurrido decir, ay, bueno, pues deja que esos, a ver qué les pasa. No, pues no, o sea, es lo que decimos y por eso es canalla. Porque la ciencia está para servirle a la gente, no la gente a la ciencia. Y es una continuación de los experimentos que se realizaban en Japón, por ejemplo, ¿no? En el Escuadrón 731, que era también infectar a la gente con diversas enfermedades infecciosas para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Para ver cómo es que pues evolucionaba esta enfermedad y cómo morían las personas, ¿no? Esta unidad 731 o Escuadrón 731 fue un programa también encubierto por el ejército imperial japonés, que llevó a cabo un montón de experimentos médicos sobre seres humanos vivos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Obviamente la unidad pues tuvo que ser camuflada como como una doble fachada también, ¿no? En este caso como un módulo de purificación de agua en un distrito al noreste de China. Estos experimentos, pues como decíamos, no son exclusivos o no eran exclusivos de los nazis o de Estados Unidos. En cualquier continente hay seres humanos que se prestan a este tipo de atrocidades. La unidad 731 llevó a cabo algunos experimentos, más particularmente en el área de la guerra química o de la guerra bacteriológica, ¿no? Utilizaron a cientos y miles de chinos y civiles asiáticos como conejillos de India para desarrollar algunas enfermedades mortales. Infectaban a estas personas con enfermedades como el cólera, como el anthrax, la peste bubónica y otros patógenos de un calibre similar.
Algunos experimentos incluían también las vivisecciones para ver pues cómo es que habían atacado a las personas pues estas enfermedades in vivo, ¿no? Este programa finalizó sus operaciones aproximadamente en 1945, acabando con la vida de entre 40 y 400,000 personas, ¿no? Todavía no se sabe el impacto que creó este escuadrón. No se sabe cuántas fueron las muertes. Y quizá nunca se sepa, ¿no? Y quizás nunca se sepa porque, pues, seamos realistas, ¿no? En el siglo XXI, pues creo que difícilmente un país va a aceptar que cometió delitos. Crímenes de guerra. Exactamente, crímenes de guerra y más de esa tan lesa humanidad. Bueno, y en esta parte, ¿no?, del escuadrón 731, a mí nada más me gustaría complementar, ¿no?, que estos experimentos, como bien decías, fueron hechos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, por un homólogo o equivalente a Mengele, que era el japonés Shihiro Ishii, uno de los creadores de este escuadrón, ¿no? Y un dato interesante es de que una vez que Japón pierde la guerra, las autoridades mandan destruir el complejo donde estaba realizando estas investigaciones, para que no quedara huella, ¿no?, de lo que habían realizado, de lo que habían hecho, incluso a los prisioneros que estaban vivos ahí, y como remate liberan ratas y pulgas que estaban infectadas con enfermedades, lo que provocó miles de muertes. Todavía más, ¿no? Todavía más. O sea, no sé, ¿no? Y aún así, pues ¿qué pudieron ocultar, ¿no? Porque todos sabemos lo que hicieron ya. Y de hecho también otro dato interesante fue que Estados Unidos pensaba que el programa de armas biológicas de Japón no iba a llegar muy lejos. Y sorpresa que se llevaron cuando vieron también la información de los experimentos que realizaban ahí. Sí, ¿no? Estaban, creo que un poco más avanzado de lo que creían. Lo que hablábamos de hacerse responsable de las atrocidades de la guerra de algunos países y de aceptarlo, ¿no?, y de pedir disculpas incluso de, pues, lo que sucedió en épocas pasadas, pues es algo que no se ve frecuentemente. Sin embargo, durante el reinado de Barack Obama, pues salió a la luz que hicieron o que realizaron algunos experimentos en Sudamérica, muy parecidos a lo que les contaba del experimento de Tuskegee. Fue, digamos, que como la continuación, pero con otro tipo de personas, ¿no? En Nicaragua se utilizaron también a un gran número de personas para realizar los mismos experimentos que se realizaron en Alabama en la época en 1937, 1940, pero en una época más reciente, y fue hasta la época de Barack Obama donde pues se comunica con su homólogo en Nicaragua y pues le confiesa y salen a la luz estos documentos. Entonces creo que es, pues, digamos que no soluciona absolutamente nada, pero pues por lo menos se ve que ha avanzado un poco, pues digamos que la ética o la moral de algunos gobernantes en algunos países, ¿no crees? Tomando ya a lo mejor los dos últimos casos, ¿no?, que los consideramos como ciencia canalla, pero ya son a lo mejor casos aislados, ¿no? Porque no estamos viendo el aparato a lo mejor del Estado, ¿no?, influenciando una agenda científica en particular para lograr un objetivo en particular. Esto es simplemente, yo diría que son ocurrencias, ocurrencias de personas que pues, se les ocurre y un día se levantan y dicen, oye, ¿por qué no hago esto?, ¿no? Algo así, siento que es estos dos últimos ejemplos que vamos a ver. Así es. El primer ejemplo de este que estás hablando es pues el famoso trasplante de cabeza de Sergio Canavero, ¿no? Estas ya son unas épocas mucho más recientes, en 2017 particularmente. El director del grupo de neuromodulación avanzada de Turín, el señor Sergio Canavero, un buen día informó que había sido realizado con éxito el trasplante de una cabeza humana a un cuerpo, digamos, a un cuerpo, ¿no? Un trasplante de cabeza. Esto en
en cadáveres, ¿no? En cadáveres humanos, y pues según sus palabras dijo que había sido pues pues un hito, ¿no? Okay. En la ciencia moderna, ¿no? Y pues decía que el cambio completo de cabeza entre dos donantes de órganos vivos iba a poder ser la siguiente etapa en un futuro muy próximo. De hecho, consiguió a un ruso, ¿no? A un ruso llamado Valery Spirinidov, que fue un informático de 30 años que sufría de una atrofia muscular espinal muy parecida con la que había nacido Stephen Hawking. Él se iba a someter, ¿no? A este trasplante, me imagino, ¿no? O sea, lo reclutó, ¿no? De hecho, después de que dio la noticia el señor Canavero, este señor le habló por teléfono y fue uno de los primeros, ¿cómo se dice cuando eres, pues cuando tú das tu cuerpo, tu vida por la ciencia? ¿Como un voluntario? Un voluntario, exactamente, eso es lo que quería decir. Fue el primer voluntario, y hasta donde sabemos el único, del señor Canavero. Cabe señalar que pues tanto en Estados Unidos como en Europa pues este procedimiento pues no era validado por ninguna de las instituciones, y es por eso que el equipo médico de Canavero pues desarrollaría su propio programa de trasplante de cabeza con juegos de azar y mujerzuelas en China, ¿no? Esta noticia, Carlos, no fue muy popular en la comunidad científica en aquella época debido a que las posibilidades de que el resultado de este trasplante fuera incluso mucho peor que la muerte. Imagínate los procesos adaptativos, tanto físicos como psicológicos, que debían haber pasado o que deberían de pasar estas personas después de un trasplante de esa índole, ¿no? Dicho sea de paso, para el registro, que de una manera más correcta sería un trasplante de cuerpo y no de cabeza, ¿no? Había una fecha prevista a finales del 2017 para esta intervención, aunque nunca se especificó cómo iba a ser, ni cuándo iba a ser, ni cómo iba a ser. Pues obviamente el lugar donde trabajaba Canavero pues no quería escuchar ni ver nada que oliera a este tipo de prácticas pues hasta ese momento pseudocientíficas, ¿no? Y dado que en ningún lado resultaba viable este tipo de operaciones que no estaba avalada, ni su experimentación, ninguna experimentación previa, ni sus fases clínicas, ni sus fases preclínicas, más que por la supuesta intervención en cadáveres de Canavero, pues la opción más viable y económica era hacerlo en China. Todo un clásico, ¿no, Carlos? La deslocalización de las investigaciones biomédicas en pues conflictivas, relegadas a países con unas regulaciones laxas o inexistentes. Con una carencia a lo mejor de política científica, ¿no? Así es. Hoy por hoy lo único que se sabe es que pues no se sabe cómo unir los fragmentos seccionados del sistema nervioso central. Por ejemplo, no sabemos cómo unir el encéfalo con la médula, no sabemos cómo unir el nervio óptico con la retina, por ejemplo. Y que además son células súper especializadas. Son muy especializadas, exactamente. De hecho, esta es una de las razones, o de las principales razones por las cuales todavía no somos capaces de revertir las lesiones de la médula producida por un impacto, ¿no? Por un traumatismo, por un choque, por ejemplo, ¿no? Y por eso que las personas pues quedan paralíticas o cuadraplégicas, y no hay ningún método hasta el día de hoy pues que logre unir esas conexiones incluso en el mismo cerebro, en la misma persona, en el mismo humano, ¿no? Afortunadamente el paciente ruso pues cambió de opinión, se casó, se fue a vivir a Estados Unidos, tuvo un hijo, y fundó una empresa, creo que de inteligencia artificial, y aparentemente le está yendo muy bien, ¿no? Jamás sabremos qué habría pasado si se hubiera sometido a este procedimiento. Y pues bueno, una barbarie. Sí, no, por supuesto, a lo mejor hubiera muerto en el proceso, ¿no? Porque ya ha habido documentos, o ya ha estado documentado el trasplante in vivo de cabezas en animales. Sin embargo, estos animales no pasan más de 24 horas de vida y pues terminan pues por morir, ¿no? Lo último que se sabe de este señor en 2022 fue que publicó un artículo en una revista semanal de neurocirugía,
donde concluye, sus conclusiones, escucha muy bien, que tal vez algún día se podrá realizar un trasplante exitoso de cerebro, pero pues que ahorita no, joven. Y que pues, y en este paper, en este documento, pues se referencia 5 veces a él mismo en otros artículos o en otros libros que él mismo ha publicado, ¿no? Y eso es lo que me lleva a otro punto importante de la llamada ciencia canalla. ¿Qué tan canalla, ¿no? ¿Qué tan importante o qué tan denigrante sería la comercialización de la ciencia, ¿no? ¿Es correcto llenar de publicaciones sin contenido las editoriales de ciencia solo por mantenerlas vivas? ¿O peor aún, únicamente por ganar dinero o por vender humo? No, no tiene sentido, ¿no? Y como mencionabas, perdón, de este personaje, o sea, básicamente al final dices, o bueno, de lo que él mismo publicó fue como de, pues sí me levanté un día, ¿no? Casi con ganas de hacer un trasplante de cabeza, a ver qué pasaba. Pero pues ahorita ya se me quitaron las ganas y yo creo que ahorita no se puede hacer, y más adelante se podrá hacer, ¿no? Y dices, ¿y entonces por qué querías hacer eso? Exactamente. ¿Por qué querías hacerlo? ¿Qué hubiera pasado si el voluntario hubiera dicho sí? Ajá, o sea... Se hubiera convertido probablemente en un criminal más de la ciencia. Exactamente. Otros ejemplos de ciencia canalla se remontan también a los años, bueno, más bien al siglo XX, más particularmente a los años 20, a los años 30. Hubo un experimento, digamos que cuestionable, ¿no? Hablando en cuanto a ética se refiere, que es el del hombre mono, ¿no? Había un señor llamado Ila Ivanovich Ivanov, que intentó inseminar artificialmente a un grupo de simios hembra con esperma de seres humanos. Pero no paró ahí su ocurrencia o su afán, ¿no? Sino que, bueno, él ya había conseguido hacer algunas mezclas entre especies diferentes, obteniendo algunos híbridos, exactamente, como un híbrido entre cebra y un burro, entre un bisonte y una vaca doméstica, entre un antílope y una vaca, entre otros, pues, no sé si aberraciones o... Oye, eso me recuerda al de South Park, ¿no? Al hombre mono cerdo, ¿no? Al oso, al mono. Ah, sí, creo que era hombre oso cerdo. Hombre oso cerdo. Exactamente. A lo mejor eso era lo que quería lograr, ¿no? Y de hecho, suena a lo mejor medio maquiavélico. Pero, pues dentro de la política estalinista de esa época, el experimento fue cancelado antes de dar comienzo, pero se dice que la Unión Soviética quería hacer razas de hombres mono con una fuerza y tal vez alguna inteligencia superior para poder, pues digamos que llevarlos a la guerra en un futuro próximo, ¿no? De hecho, Ivanov viajó a la Guinea Francesa porque pues tampoco habían las oportunidades para poder pues hacer ese tipo de hibridaciones en donde él vivía, para comenzar este proyecto, ¿no? La hibridación entre humanos y simios. Como te adelanté, tras varios intentos fallidos, pues se regresó a la URSS. Y bueno, no se canceló completamente el proyecto y nunca hubo pruebas de que se utilizaran el esperma de los simios para inseminar a hembras humanas. Entonces, digo, ahora sabemos, ahora no hay necesidad de realizar esos experimentos para saber que no es posible. Pero pues hasta en esa época, pues hasta en esos momentos llegaba la curiosidad humana, ¿no? Que a lo mejor en este aspecto pues no era tan malsana, ¿no? A lo mejor aquí es ciencia canalla, pero pues de otra categoría a la que hemos hablado anteriormente. Pero si la finalidad era hacer pues también un híbrido de humano pues que fuera físicamente superior al promedio, pues también hablamos de una perversión ahí medio maquiavélica, ¿no? Y así te puedo hablar de un montón de experimentos, ¿no? El experimento Bippelholm, que era que se realizó en Suecia, en un complejo, en una institución psiquiátrica, ¿no? Y aquí sí podemos hablar de institucionalización de la ciencia, ¿no? Porque de hecho la Junta Médica Real quería que se investigara qué medidas se deberían de tomar
para evitar la frecuencia de las enfermedades dentales más comunes allá en Suecia, ¿no? Entonces, pues utilizaron alrededor de 300 o 400 adultos de este psiquiátrico que se les administraron dulces a diestra y siniestra, simplemente para saber hasta qué punto la higiene o hasta qué aguantaban los dientes de estas personas. Entonces, una vez más, estamos utilizando personas en situación de vulnerabilidad para hacer experimentos que pues no tenían mucho sentido, ¿no? Y pues al final terminaron pues rechazándose, ¿no? Estos experimentos pues por falta de ética. Tarde o temprano iba a pasar. Uh-huh. Otros experimentos como ofrecer sustancias radioactivas a embarazadas, el proyecto de aversión, que era un proyecto contra los homosexuales donde se les administraban terapias de choque terapias de choque y drogas para ver si cambiaban su actividad o su concepción de la sexualidad, ¿no? Exactamente, obviamente, también sobra decirlo que pues fueron completamente un fracaso, ¿no? Un Frankenstein de carne y hueso, el caso Suffield de Canadá, donde trataban pues a las personas, y de hecho aparte del ejército canadiense, y voluntarios, de hecho aquí sí fueron voluntarios, solamente que de una manera un poco más engañosa. Les decían que iban a ser voluntarios para unos experimentos de guerra, pero no les dijeron exactamente para qué, ¿no? A estos los bombardeaban básicamente con gas mostaza, para ver también hasta cuándo podían pues sobrevivir estas personas con las supuraciones de lo que esto les podía haber causado, ¿no? Al final, pues estas personas estaban súper arrepentidísimas de cómo les habían mentido al gobierno. Sin embargo, estas personas, por su fanatismo, no estaban, no tenían ningún remordimiento porque pensaban que habían ayudado a su nación en la guerra. Ese es el gran ejemplo que dice, ¿no? Que por eso le ponen instrucciones al shampoo, ¿no? Porque tienes cada personaje que dices, ay, sí. Bueno, no sé, ¿no? O sea, ¿en qué estás pensando? Pero volviendo un poquito más al tema, tú tenías un caso muy particular y también, digamos que de la época moderna, ¿no? Sí, tengo un caso que me pareció bastante interesante. Este caso lo saqué de un libro que se llama When the Science Goes Wrong, Tales from the Dark Side of Discovery, y está escrito por Simon Levy. Okay. La verdad es que esta historia me dejó con el ojo cuadrado. Igual, como mencionábamos de los experimentos que mencionaste, esto no necesariamente responde o no responde a una política científica, es simplemente una ocurrencia, ¿no? Una serie de situaciones desafortunadas que llevan a una reflexión profunda, ¿no? De por qué es importante que existan regulaciones en cómo es la investigación, o que se regule la investigación, ¿no? Sí, las prácticas clínicas. Todo, exactamente. Esta historia, bueno, inicia, lo voy a leer, porque pues es un poco larga la historia, y creo que es importante siempre tener los detalles. Correcto. Todo inicia una noche de 1991 en la morgue de New England Medical Center, ¿no? Es en ese cuarto donde la doctora Rebecca estaba acompañada por el cuerpo de un hombre de 53 años cuyo cerebro estaba siendo extraído para un análisis. Ella apenas tenía algunos meses de haber recibido su especialización en neuropatología, pero aún no había pasado por todas aquellas experiencias macabras por las que pasa un neuropatólogo, aunque esa noche tendría su primera novatada. Esta persona de 53 años era Max Truex, un atlético corredor excepcional en Estados Unidos. Ya para la edad de los 20 años, Max había ganado pruebas para participar en el equipo olímpico de los Estados Unidos. Había recibido ya una beca pues deportiva para ingresar a la universidad, y tenía una vida atlética bastante destacable, ¿no? O sea, era un gran corredor. Después de participar en las Olimpiadas, Max continúa con su vida, ¿no? Deja la competencia profesional y después entra a la escuela de Derecho, ¿no?
Después en 1973 se casa, ¿no? Tiene hijos y fue en 1979 cuando empieza a notar ciertos cambios en su cuerpo, ¿no? Específicamente en movimiento, ¿no? Max empieza a arrastrar la pierna y posteriormente empieza a tener la temblorina, o bueno, una especie de temblor, vaya, en sus manos. Después de ir al médico, es diagnosticado con Parkinson. Claro. El proceso que se cree que causa los síntomas de la enfermedad de Parkinson es la muerte de células cerebrales que producen la molécula de dopamina. Estas células están alojadas en una zona del tronco encefálico llamada sustancia negra o substancia nigra en latín. Estas células tienen extensiones llamadas axones y van desde la sustancia negra hasta el cuerpo estriado, encargado de los movimientos voluntarios del cuerpo. En la enfermedad del Parkinson, estas enfermedades, o sea, la sustancia negra, mueren en un periodo de años o décadas y sus axones también se mueren, por lo que el cuerpo estriado es privado de los neurotransmisores, provocando los síntomas. Y precisamente para que se empiecen a ver los síntomas, tienen que morir casi la mitad de estas células. Entonces ya esta enfermedad pues se detecta en etapas ya muy avanzadas. Así es. Sí, ya se detecta de alguna manera cuando ya está avanzada. Uh-huh. El tratamiento para esta enfermedad, o bueno, al menos cuando se relata esta historia en el libro, es el uso del medicamento L-Dopa o levodopa. Este medicamento, una vez ingerido, es convertido en el encefalodopamina y es combinado con otros medicamentos que ayudan a reducir los efectos secundarios de la levodopa. Max con el tiempo comenzó a tener más problemas para hablar y hasta para manejar. Y a pesar de que aumentaron las dosis de sus medicamentos, pues no pudieron detener el avance de los síntomas de la enfermedad. El deterioro de Max fue a tal grado que pues tuvo que renunciar a seguir corriendo. O sea, él seguía corriendo, ya no a lo mejor de manera profesional, pero seguía realizando su ejercicio, era ¿no? parte, o sea, de su vida. Exactamente. Hacia finales de los 80s, después de casi una década luchando contra la enfermedad, Max empeoró considerablemente. Tenía episodios donde simplemente se quedaba congelado y no podía moverse. No era de extrañarse, pues con el tiempo el medicamento va perdiendo efectividad. Una de las personas que lo siguió de cerca fue su coach de la universidad, Jim, quien le contó a su amigo, o sea, él tenía un amigo y le contó a su amigo sobre la enfermedad de Max, y resultó que el hijo del amigo de Jim era un neurocirujano con especial interés en el Parkinson, así que arreglaron que se conocieran. El chiste es de que se conocen, ¿no? Y tras varias visitas, Max le insiste al doctor Iacono, así se llamaba el doctor Iacono, que pues lo ayude, o sea, que haga algo diferente y que para intentar detener la enfermedad, ¿no? Así que Iacono decidió meter a Max a un procedimiento experimental en trasplante de célula de cerebros humanos provenientes de... Este procedimiento como tratamiento a la enfermedad de Parkinson habría iniciado en Suiza, donde habrían creado un modelo animal de ratas, destruyendo sus células productoras de dopamina y dejando a los animales con un desorden de movimiento similar al Parkinson. Después tomaban parte del tejido de la sustancia negra de fetos de ratas, un tejido que contenía aún células inmaduras, esto es un dato importante, y las trasplantaban directo al cuerpo estriado. Después de unas semanas veían una buena mejoría en las ratas tratadas, casi con un comportamiento normal, indicando que las células habían sobrevivido y madurado en el nuevo huésped. En 1987 el mismo equipo, es el suizo, habría realizado el procedimiento pero ahora con pacientes humanos. Debido a que los fetos que utilizaban para este procedimiento eran demasiado inmaduros, de solo 7 semanas, y debido a su estado de desarrollo, pues era un gran reto encontrar y aislar la sustancia negra, intentando evitar pues, utilizar tejidos no deseados, ¿no?, en el trasplante. Básicamente el procedimiento consistía en perforar pequeños agujeros en el cráneo del paciente a través de la corteza cerebral y hasta llegar a la base del cuerpo estriado e insertar inocular el tejido extraído en esa zona. Hasta ese momento nada que no se hubiera hecho antes, ¿no? A lo que me refiero es, por ejemplo, a las trepanaciones, ¿no? O sea, estos procedimientos pues estaban, digamos que ya muy estudiados y llevados a la práctica.
Y con estos procedimientos se notaron ciertas mejorías en los pacientes. Iacono le sugirió a Max someterse a uno de estos estudios. Pero a pesar de los esfuerzos del Dr. Iacono, el equipo suizo rechazó a Max debido a que preferían residentes suizos para poder realizar el estudio a largo plazo. Después en Estados Unidos comenzaron a realizar experimentos similares, pero no fue sino hasta 1988 cuando sería el primer procedimiento en Estados Unidos liderado por el neurocientífico Kurt Fried de la Universidad de Colorado, quien habría practicado el procedimiento por años en ratas y luego en monos. Para su ensayo en humanos, Fred habría escogido un paciente similar a Max, solo que en este caso Iacono no contactó a Fred, y aunque no sabemos la razón, se cree que fue porque no se llevaban bien. Su primer error. Así es. A pesar de los esfuerzos de Iacono, que hizo Iacono con los equipos de investigación, que eran, o sea, muy poquitos, pues no logró meter a Max en ningún estudio clínico, ¿no?, donde le pudieran hacer el procedimiento. Y ahí fue cuando él dijo, ¿y por qué no lo hago yo? Al final, pues en su lógica, él era un neurocirujano, aunque claro, pues para ese entonces los contados procedimientos que se habían hecho, pues habían sido realizados por equipos profesionales interdisciplinarios conformados por neurocientíficos, inmunólogos, neurólogos y respaldados pues por instituciones y recursos públicos, y pues obviamente lo más importante, respaldados después de seguramente todo un proceso legal para poder realizar ese tipo de investigaciones, ¿no? Sí, ¿no? Con todo a favor de los pacientes. Exactamente. Todo un trabajo en profundidad multidisciplinario, ¿no? Sin mencionar la tecnología que tenían y los fondos que los respaldaban. Por supuesto. A pesar de que Iacono estaba en un hospital grande, que era el de la Universidad de Arizona, en Tucson, pues no se le permitió realizarla ahí por dos razones, ¿no? Una era porque pues no era su área de expertise, y la segunda porque había una moratoria al uso de tejido en investigación. Estamos hablando de 1990. Sí, más o menos por ahí. El caso es de que él piensa en primer lugar hacer la investigación o hacer el procedimiento en Japón, pero pues en Japón le dijeron, o sea, no, olvídalo, ¿no? O sea, aquí no va a pasar eso. Y después él conoce a un médico en China, ¿no? Y él le dice, en la provincia de Henan, y le dice, pues hazlo aquí, ¿no? O sea, no hay problema, o sea, de todas formas aquí ya tenemos hasta tejido, ¿no? Entonces, y el control regulatorio evidentemente era laxo. Así que, resumiendo, lo que Iacono sugirió a Max fue básicamente llevarlo al otro lado del mundo a realizarle un procedimiento en un centro no muy bien establecido, con personal que no tenía ni idea de lo que se iba a hacer. El tercer, cuarto o quinto error del señor. Exactamente. O sea, no, bueno. Pero pues obviamente, pues a lo mejor entiendo, ¿no? A lo mejor Max estaba impulsado pues por sus ganas de vivir y... Claro, la desesperación de la gente, claro. Aún así, considerando esto, pues este médico sabía que pues iba a tener que realizar la operación prácticamente él solo. Uh-huh. Y aunque estudió mucho y leyó todos los papers y pensó en todos los escenarios posibles, no había hecho un solo trasplante ni siquiera en el laboratorio. Se hizo experto en una noche. Exactamente. Casi, o sea... Aún así, uno de los desafíos para el trasplante era realizar una cirugía estereostática, una cirugía que usa un marco de metal calibrado y que está atado al cráneo del paciente. O sea, como vamos a poner una imagen ahí, pero básicamente es un aparato que te ponen en la cabeza y que ayuda a meter el metal con mucha precisión dentro del cerebro para manipular. Uh-huh. Como en China no tenían pues ese equipo, pues Iacono ideó un plan, ¿no? O sea, dijo, claro, voy a idear un plan, ¿no? Y operó a Max en un hospital de Tucson, diciendo que la operación iba a ser una talamotomía estereotáxica, que es básicamente matar a una región específica del cerebro, una parte del tálamo, que está encargada de controlar algunos movimientos del cuerpo, ¿no? Es también parte de un tratamiento que se le da a las personas con Parkinson. Sin embargo, no estaba destinado al tratamiento ahí mismo en Estados Unidos, sino que pues, estaba mintiendo para realizar otro tipo de tratamientos otra no cosa, autorizados. ¿no? O sea, y por eso digo, o sea, es que y luego ni las instrucciones del champú son suficientes.
Algo que ayudó, esta operación ayudó un poco a Max. Sin embargo, el verdadero propósito de esta operación fue insertar en la cabeza de Max 3 catéteres. Okay. Los dos primeros fueron posicionados en el cuerpo estriado derecho e izquierdo. El tercero fue puesto en el ventrículo cerebral izquierdo, que es parte de una zona del cerebro donde fluye el líquido encefalorraquídeo, que está cerca del cuerpo estriado. Luego cosió las incisiones y dejó los catéteres allá adentro, ¿no? La idea del doctor era que una vez en China él tendría que él ya tendría básicamente hechas esas perforaciones para nada más colocar el trasplante de tejido dentro de la cabeza de Max. Yacono incluso pensó que el daño provocado por dejar los catéteres ahí sería benéfico. Dice, ya que había leído que el daño del tejido cerebral induce la secreción de sustancias químicas llamadas factores de crecimiento, que promueven la supervivencia de las células. Entonces dijo, bueno, daña el cerebro y pues va a ser más fácil para el trasplante que sobrevive ahí porque va a haber ese tipo de factores de crecimiento, ¿no? Y dices... Max se recupera de la operación y 2 semanas después se van a China. El viaje fue una verdadera calamidad, ¿no? Y estuvo lleno de retrasos. El vuelo tuvo que aterrizar en Japón debido a que se quedó sin combustible y después tuvieron que ir a China. Y ya en China fueron casi 24 horas de viaje en tren, ¿no? 11 o 24 horas de viaje en tren hasta que llegaron al lugar a donde iban, ¿no? O sea, para ese momento ya la bola de nieve ya era diametralmente enorme, ¿no? Pues y además de eso, o sea, ¿cómo puedes estar con esa presión? Bueno, yo lo pongo otra vez, ¿no? Desde mi perspectiva, o sea, y como te digo, ¿no? O sea, pues es la vida de alguien. Pero es que ahí también él ya llevaba la responsabilidad de haber sometido la mitad del tratamiento del pobre señor. Ajá. ¿No? Entonces ahí pues ya era darle para adelante o darle para adelante. Sí. O sea, sí, ¿con ya, qué ya estaba calidad? En un punto de no retorno. Claro. Sí, estaba en un punto de no retorno, ¿no? El chiste es de que cuando llegan, pues el doctor Yacono no estaba preparado para las pobres condiciones en las que estaba el hospital. Sí. No había aire acondicionado, el equipo era rudimentario, los microscopios cruciales, para la operación y disección del tejido, pues ni siquiera tenían luz, o sea, eran de espejos. Además, en el hospital les cobraron algo así como $25,000 para dejarlos hacer la operación, ¿no? O sea, algo como que muy latinoamericano, ¿no? En cuanto al tejido fetal, pues ya estaba disponible. De hecho, Yacono pidió para poder practicar, a lo que la respuesta del personal del hospital fue, claro, sin problema. Sí, aquí está, ¿no? O sea, aquí pues son palomitas, ¿no? Aquí están. Y después de unas horas de recibirlo para preguntar, preguntó él de dónde lo sacaron y pues le dijeron que de la bolsa de basura, ¿no? Aún así, en un paper publicado, Yacono mencionó que el tejido usado en el procedimiento se obtuvo acorde con la regulación y guías de la US National Institute of Health, lo que habría incluido el permiso de las madres para usar el tejido para el trasplante. Mentira, tras mentira, tras mentira. Probablemente en el libro mencionan que sí hubo una enfermera que anduvo yendo a las casas cercanas de mujeres para, creo que, preguntar si se podía utilizar. Entonces, bueno, entonces no estuvo tan mal. Sí, no. Afortunadamente hubo mucha ética en esa parte. Algunos grupos de investigación habrían hecho el esfuerzo de empatar el tejido menos al nivel de grupo de sangre con el de los pacientes. Y no sabemos si Yacono hizo eso. Okay. Y pues así, Alay se va, como el Borras, pues inició el procedimiento que consistió en 3 cirugías diferentes. En el primero usó el tejido de un que él juzgó, o sea, creyó, vio. A ojo de buen cubero. Exactamente. Que tenía unas 16 semanas. Recordemos que las investigaciones eran con 7 debido a la inmadurez que se buscaba en las células para que tuvieran la capacidad de poder adaptarse a un nuevo huésped. Por lo que estas células probablemente eran muy maduras como para adaptarse a un nuevo hospedero. Un día después se repitió el procedimiento, igual solo que ahora en el tejido trasplantado al cuerpo estriado fue al cuerpo estriado izquierdo. Para el procedimiento final usó tejido de unas 5 o 6 semanas. En sentido estricto aún era un embrión y no lo que resultó en todo un reto para poder cortar el tejido adecuado para la
para el trasplante. Sí, no, claro, no tenían el material, Nada, la materia prima. Exacto, ¿no? o sea, nada. Los 2 primeros catéteres los retiró, pero el tercero, el que estaba en el ventrículo, lo dejó para futuros análisis. Menciona el libro que inyectar el tejido al líquido encefalorraquídeo en lugar del cuerpo estriado era algo nuevo y arriesgado. Él pensó que estas células secretaran factores de crecimiento que permitieran a las otras que habían inyectado sobrevivir. Lo que olvidó quizá es que esta zona se conecta con todo el cerebro y el sistema nervioso. Aún más remarcable, es que Iacono ni siquiera usó la sustancia negra del tejido del trasplante. Usó tejido de otras zonas que contienen diversos tipos de células que secretan neurotransmisores aparte de la dopamina. Él pensaba que estas células tenían un papel más importante en el desarrollo de la enfermedad del Parkinson. O sea, imagínate, había todo un protocolo que ya habían desarrollado los médicos. Eran equipos multidisciplinarios, con una metodología ya bien definida. Este señor se avienta, ahí se va, a ver qué pasa, y todavía además de hacer eso es como de, bueno, pero no voy a cortar mejor voy a cortar este otro cacho para ver qué pasa. Claramente iba a salir algo mal. O sea, bueno, no sé qué pasaba por su mente. Después de unos días de recuperación deciden regresar a casa, sin embargo se enfrentan con un tema de problema político porque China declara la ley marcial. Les cuesta un trabajo y la vida entera casi regresar a Estados Unidos, pero lo logran. De acuerdo con Iacono, o sea, el médico que operó a Max, la condición de Max mejoró mucho en los siguientes 18 meses. A los 6 ya tenía expresiones faciales, mejoró su habla y a los 13 casi era capaz de llevar su día normal. Incluso, increíble. Sí, o sea, dices, ay, no, pues sí funcionó, ¿no? Incluso regresó a correr nuevamente, ya hasta coachar, según comentan, a uno de sus hijos en atletismo también. Aunque claro, es importante mencionar que Max estaba también tomando unos potentes inmunosupresores y medicamentos. De acuerdo. Aún así, casi todos coincidieron que había tenido una gran mejoría. Iacono, por su parte, pues estuvo tan sorprendido con los resultados que hasta se llevó a otros pacientes a China para hacer los mismos procedimientos, ¿no? Claro que ahora en un hospital en Shanghái. Describió los casos en varias conferencias, sin embargo otros médicos eran escépticos, ya que como mencionamos le habían suministrado un medicamento llamado selegilina a Max, que es un fármaco que se aprobó en ese tiempo por la FDA para el tratamiento del Parkinson. Y este medicamento lo que hace básicamente es inhibir selectivamente a la enzima monoaminooxidasa, o sea la MAO-B, que es una enzima encargada de la degradación de la dopamina. Entonces bloqueas a la proteína y evitas que la proteína degrade la dopamina o la poca dopamina que pueda haber en el cerebro del paciente ya. 1 año y 10 meses después del viaje a China, Max comenzó a sentirse mal nuevamente. Esta vez le dijo a su esposa Kay que estaba muriendo. Y aunque al inicio no lo tomó muy en serio su esposa, él insistió. Así que en un periodo de 10 días, Max le dio instrucciones específicas a Kay, como de temas del seguro de vida, que quería ser cremado, entre otras cosas. 2 semanas después, Max muere en su casa, y aunque llamaron a los paramédicos al momento en el que Max colapsó, la ambulancia tardó 20 minutos en llegar. Y más importante aún fue que el deseo de Max, que Max le dejó el deseo a su esposa, de que si algo así pasaba no quería ser reanimado. Claro. A pesar de esta conmoción, Kay recordó que Max le había dicho que contactara nuevamente al doctor Iacono, porque iba a donar su cerebro para la investigación científica. Max muere un domingo, y pues hacen todo el papeleo, todo el trámite para llevar a Max al hospital New England Medical Center. Llega al hospital, y por la misma situación del día les cuesta trabajo conseguir a un médico que pueda llevar a cabo la autopsia, o sí, que pueda llevar a cabo la necropsia, perdón. Pero bueno, al final del día logran conseguir a esta Rebeca, a la médico Rebeca. Y aquí es importante mencionar que una vez que un paciente muere y se va a estudiar el cerebro, pues generalmente el cerebro se coloca en formaldehído para que tenga más estructura o más solidez al momento de querer estudiarlo. Como aquí querían detectar neurotransmisores y ese tipo de sustancias, pues
el procedimiento tenía que hacerse, vamos a decirlo así, con el cerebro fresco del paciente. De acuerdo. Lo que complicaba su manipulación. Pero al final la doctora Rebeca acepta, ¿no? Y inicia el procedimiento. Rebeca logra separar el cerebro del cuerpo y comienza a diseccionar el cerebro, como ya dijimos, con algo de dificultad. Pero a medida que diseccionaba, ella ya sabiendo el expediente del paciente, encuentra los catéteres, encuentra el catéter que había dejado el doctor Giacono, y encuentra algo extraño en los ventrículos 3 y 4. Ok. Ella menciona que parecía haber encontrado algo de cartílago y algo de cabello, e incluso huesos y piel, como pudo demostrar posteriormente, o sea, más adelante cuando siguió con los análisis. Claro, pues le injertó células totipotenciales. Así es, o sea, ella pensó al inicio que era un tumor o un teratoma. Sin embargo, ella misma comenta que pues un teratoma es bastante raro en un paciente, ¿no? En un paciente de 53 años. Generalmente se dan en niños recién nacidos. Uh-huh. Sí se dan, o sea, son raros los cerebrales, y si se dan son en los recién nacidos, ¿no? Además, los ventrículos laterales estaban llenos de un tejido seroso parecido a la piel. Okay. Y el ventrículo cuarto, el cuarto ventrículo que está cerca del tronco encefálico, que está cerca también, o sea, de las estructuras nerviosas que controlan la respiración y otras funciones vitales, estaban empaquetadas en cabello y otros tejidos, a tal grado que algunas estructuras aledañas estaban comprimidas y hasta descoloridas. O sea, no había lugar a dudas que había muerto por ese procedimiento. Pareciera que no había duda, ¿no? Ella menciona que pues le estuvo dando vueltas al asunto un buen rato, ¿no? Porque pues si se impactas, ¿no? O sea, pues no esperas encontrar eso en el cerebro de una persona. No, y además estábamos hablando de que pues ella estaba saliendo de la facultad, ¿no? Ajá. Y ella dice, bueno, es que si yo dijera que es un teratoma, pues sería un diagnóstico bastante desesperado, ¿no? Y entonces dice, es que le hicieron este procedimiento. Y para ella ya no hubo más diagnóstico. Dijo, ese es el tejido que le implantaron a esta persona. Los análisis posteriores mostraron que el tejido de los fetos de 16 semanas habían muerto, ¿no? Y en lo que respecta al tercero, pues todo parece indicar evidentemente que Giacono, además de haber, por las precarias condiciones en las que hizo todo, pues erróneamente puso tejido diferente a los del cerebro. Estos tejidos encontraron un punto de anclaje y comenzaron a desarrollarse evidentemente en un lugar muy inapropiado. Además de que pues tenían mucha más hormona del crecimiento de la... Exactamente. Y creen que la causa de muerte pudo haber sido esto. Sin embargo, Rebeca no hizo una una necropsia completa. Y no pudo determinar la causa exacta de la muerte. Lo que sí ocurrió fue que Rebeca insistió en que se publicara un paper, un artículo científico reportando estos hallazgos, a los cuales evidentemente el doctor Giacono, quien fue el que realizó el experimento, pues no quiso participar, ¿verdad? Por obvias razones, ¿no? Sí. Y al final del día, a pesar de que hubo cierto debate, pues el artículo se publicó. Y la realidad también es de que los científicos, a lo mejor que estaban realizando bien sus experimentaciones, tenían miedo de que se publicara este paper, porque decían, o sea, es que vas a publicar este paper y pues a ver si no me echan a mí abajo mi investigación, ¿no? Perder credibilidad, exactamente, por supuesto, sí. ¿no? Que es porque fue una total irresponsabilidad lo que hizo este señor. En lo que refiere a la muerte de Max, te decía que pues no, pues todo parece indicar que pues evidentemente el trasplante no sirvió de nada. Si él se llegó a sentir bien fue por los medicamentos tan fuertes que le recetaron. Y otro punto importante es que pues la esposa de Max menciona que cuando ella misma le explica en el artículo, es Simon Levy, de hecho el autor de este libro, la entrevista personalmente a ella. Correcto. Y le enseña el artículo y ella misma dice, o sea, es que el artículo dice que Max estuvo sufriendo durante muchas horas con problemas de respiración. Dice, pero eso no fue así, o sea, él simplemente estaba sentado y se paró y colapsó. O sea, fue hasta el último momento de su vida que tuvo ese problema, a lo mejor, ¿no?
Entonces ella simplemente concluye y dice que pues Giacono pues actuó con buenas intenciones, ¿no? Y que pues Max al final del día también insistió en el procedimiento. Claro, dio el consentimiento, ¿no? Completo al doctor, puso su vida en sus manos. Uh-huh. En cuanto a este doctor, Giacono, pues dejó de realizar trasplantes en 1989. Aunque las investigaciones continuaron, los resultados fueron muy variados. Y en el 2001 un hospital de California le retiró los permisos para poder operar ahí. Según el hospital, la decisión fue debido a una serie de malos comportamientos que habrían empezado en 1992 con lenguaje inapropiado y acoso. Además, en 1988 habría recetado medicamentos no autorizados por la FDA. Tras esto, habría aplicado para poder operar en otro hospital. Sin embargo, mintió en la entrevista y se abrió un caso que terminó quitándole la licencia de médico. 2 años después, mientras volaba solo de Los Ángeles a Mississippi, chocó su avión en las montañas de Nuevo México y murió a la edad de 55 años. Negligente y falto de ética. Así es. ¿Qué podemos concluir? Creo que yo volvería o regresaría otra vez a lo mismo, ¿no? Debemos de recordar que si estamos hablando de estos temas o estamos hablando de este tema, no es para echarle tierra a la ciencia, ¿no? Claro. Sino por el contrario, es para decir que pues, todo esto es pseudociencia o son ocurrencias. Es mala ciencia. Es mala ciencia o son ocurrencias. Yo ni siquiera me atrevería a decir que es ciencia, porque no aportaron nada. O sea, o lo único que pueden aportar es cómo no hacer ciencia a lo mejor. Mira, hemos hablado, Carlos, de que los experimentos, cuando se ciernen al método científico, aunque den malos resultados o no den resultados, esos son resultados, ¿me explico? Es parte de la experimentación, es parte de las conclusiones y eso aporta en pequeña o gran medida a los experimentos posteriores. Pero en este caso, o en estos casos, lo único que hace es dejar mal parada a la ciencia, porque como dices, esos no son experimentos avalados ni que se ciernen al método científico y por lo tanto no se pueden decir ciencia. Son pseudociencias y son ocurrencias. Es correcto. Estos dos últimos casos son ocurrencias. Así es. De pues a ver qué pasa, a ver qué sale, ¿no? Es de cuando algo puede salir mal, ¿no? Ley de Murphy. Es cierto, sí, ninguna de estas investigaciones o ninguna de las investigaciones de esta índole pues pueden aportar absolutamente nada a la ciencia o al conocimiento en general. Pero pues lo que sí han hecho a lo largo de los años es denigrar a la ciencia, ¿no? Denigrar a la ciencia y denigrar al ser humano, ¿no? No todo lo que se podría recubrir con datos numéricos o análisis estadísticos es ciencia, ¿no? Si la ciencia cae en esa contradicción, como dijiste y como lo dice David Jara en su libro, si la ciencia cae en la contradicción de pasar por encima de la dignidad de las personas como medio para salvar o mejorar la vida de otros seres humanos, lo único que logra es confundir a los medios con el fin. Lo que decías al principio, ¿no? Lo que el fin justifica a los medios. Y en la ciencia eso no es así, claro, ¿no? Solemos pensar que pues, en el ser humano la inteligencia es el rasgo por excelencia, ¿no? Pero yo creo que lo que realmente distingue al ser humano de otros seres, de otras personas, o lo que nos define como especie, es la empatía, ¿no? Sin embargo, parece que tenemos también esa facilidad para conectar más con los sentimientos de unas personas que con los de otras, ¿no? Como si esta empatía que es innata del ser humano pues, se fuera diluyendo con la distancia, y no hablamos de las distancias físicas, no hablamos tal vez de las distancias culturales. Uh-huh. Sí, pareciera que es ficción, ¿no? Y que lo que debería de ser, vamos a decirlo así, fácil de superar, pues no lo es. No, y aquí es donde la ficción supera la realidad, claro, ¿no? Estos episodios negros y macabros pues hacen a la gente en general pues dudar de la virtud uh-huh. y de lo virtuoso que puede ser la ciencia, ¿no? Y pues bueno, con esta última reflexión pues creo que cerramos el programa.
Así es, Muchas amigos. gracias por acompañarnos. Recuerden comentar, darle like, compartir en redes sociales y dejarnos sus comentarios. Si quieren que tratemos algún tema, por favor también déjenlo ahí, compártanlo, denle like y nos vemos en la siguiente emisión. Nos vemos.